Continuamos. Bendiciones con este diplomado de liderazgo. Una política errada se convierte en un problema que destruye el liderazgo. ¿Sí? Oiga, una política errada se convierte en un problema que destruye el liderazgo. Ahora, la palabra política, ¿sí? A la mayoría de nosotros no nos suena, ¿sí? Y muchos de nosotros decimos, yo soy apolítico. Y otros dicen, yo no soy político. Perdóneme, deje de estarse metiendo mentiras. Todos somos políticos, todos. Unos nos gusta mandar y otros que nos manden. Eso es todo. ¿Qué es la política? Hay 4 maneras de hacer política. Una, se apoya el gobierno. Otra, se adversa el gobierno. Aquí en Venezuela se permite no apoyar a nadie. Hay países donde usted tiene que votar por uno de los dos, pero tiene que votar. Si no, paga una multa. Vaya al Perú. Aquí no. Usted no apoya a nadie y listo. Fresco. O, esas son 3 maneras. La cuarta, se es guerrillero. La guerra es la política por otros medios. Cuando usted no quiso apoyar al gobierno, no quiso adversar al gobierno, no quiere apoyar a nadie y usted hace la suya. ¿Cuál es la suya? La que no está en la Constitución, no está en el Código Penal, no está en el Código Civil. Las armas. Es política igual. Entonces, si usted gobierna, eso es política. Se deja gobernar, eso es política. Entonces, una política errada se convierte en un problema que destruye el liderazgo. Vietnam ya estaba en guerra cuando el presidente Kennedy y Robert MC Namarra, su secretario de defensa, asumieron el cargo en enero de 1961. La región de Vietnam había sido un campo de batalla durante décadas y los Estados Unidos se involucró a mediados de la década de los 50, cuando el presidente Eisenhower, envió un pequeño número de tropas estadounidenses a Vietnam como asesores. Cuando Kennedy asumió la presidencia, continuó la política de Eisenhower. Su intención siempre fue que Vietnam del Sur peleara y ganara su propia guerra, pero con el tiempo los Estados Unidos se fue involucrando cada vez más. Antes de que la guerra terminara, más de 500,000 de tropas norteamericanas habían servido en Vietnam. Habían servido para que los vietnamitas le echaran plomo y los cosieran a plomo. Si usted recuerda esos años de guerra, tal vez le sorprenda saber que el apoyo norteamericano a la guerra era muy fuerte, aunque el número de tropas enviadas aumentaban rápidamente y la cantidad de víctimas crecía. En el 1966, más de 200,000 norteamericanos habían sido enviados a Vietnam, aunque 2/3 de todos los norteamericanos entrevistados por Louis Harvey creían que los Estados Unidos debían permanecer y pelear contra el comunismo. La mayoría de las personas expresaban esa opinión de que las tropas debían quedarse y pelear hasta que la guerra terminara. El detalle es que se dieron de cuenta que la guerra no iba a terminar, sino que ellos iban a terminar siendo aplastados por la guerra. Primero confianza y luego apoyo. Primero tienes que producir confianza para que luego te apoyen. Nunca me van a apoyar si no hay
confianza. Sin embargo, el apoyo no continuó por mucho tiempo. La guerra de Vietnam se estaba manejando muy mal. Lo peor fue que nuestros líderes siguieron la guerra, aún después de darse cuenta de que no podíamos ganarla. Pero el peor error de todo fue que MC Namarra y el presidente Johnson no fueron honestos con el pueblo norteamericano. Quebrantaron la ley del terreno firme y finalmente destruyeron el liderazgo de la administración. En su libro, Naman relata que repentinamente minimizaba las bajas norteamericanas y solo decía verdades a medias respecto a la guerra. Por ejemplo, dice él: a mi retorno a Washington DC el 21 de diciembre de 1963, no fui completamente sincero cuando dije a la prensa: observamos los resultados de un incremento muy sustancial de la actividad en Vietcong. Cierto, pero después añadí: revisamos los planes de los subvietnamitas y creemos firmemente que tendrán buen éxito. En el mejor de los casos, una exageración. Durante un tiempo nadie cuestionó las declaraciones de Namara porque no había ninguna razón de desconfiar en el liderazgo del país. Pero con el tiempo el pueblo reconoció que sus palabras y los hechos no coincidían. Fue entonces cuando el pueblo norteamericano comenzó a pedir. Años después, Namara admitió su falta. Nosotros, los de la administración de Kennedy y Johnson, que participamos en las decisiones sobre Vietnam, actuamos según lo que pensábamos que eran los principios y las tradiciones de esta nación. Tomamos las decisiones, a la luz de esos valores, pero estábamos equivocados, terriblemente equivocados. Para entonces era demasiado tarde. Muchos dirían que la admisión de Namara llegó 30 años y 58,000 víctimas tarde, así como la confianza del pueblo norteamericano en sus líderes. Terminó también su deseo de seguirlo. La era que había comenzado con la esperanza y el idealismo caracterizado por John F. Kennedy terminó con la desconfianza y el cinismo asociado con Richard Nixon. Cuando un líder quebranta la ley del terreno firme, su liderazgo paga un precio. Namara y el presidente Johnson perdieron la confianza del pueblo norteamericano y, en consecuencia, la capacidad de dirigir de los primeros sufrió a la larga. MC Namara renunció al cargo de secretario de Defensa. Johnson, político y consumado, reconoció su posición debilitada y no participó como candidato a la reelección. Pero la repercusión de la confianza
perdida no terminaron allí. La desconfianza del pueblo norteamericano en los políticos ha continuado hasta este día y aún aumenta. Ningún líder puede traicionar la confianza de su pueblo y esperar influirlo. La confianza es el fundamento del liderazgo. Viole la ley de terreno firme y no podrá seguir siendo el líder. Usted seguirá con el liderazgo, sí, pero pierde el derecho de ejercerlo sobre la gente a la cual usted violó el liderazgo. ¿Está escuchando? Ajá. Pasemos entonces a la ley del respeto. Por naturaleza, la gente sigue, escúcheme, a líderes que son más fuertes que ellos mismos. ¿Me escuchó esa? Por naturaleza, usted sigue a otro que usted cree que en algún momento de su debilidad él lo puede ayudar. ¿Sí? Usted no va a seguir a uno que usted sabe que es menos que usted. Eso es lógica, compañero. Por naturaleza, la gente sigue a líderes que son más fuertes que ellos mismos. La ley del respeto. ¿Por qué usted lo sigue? Por respeto. Si usted la hubiese visto, es probable que su primera reacción no hubiera sido de respeto. No era una mujer de aspecto muy impresionante. Tenía poco más de 5 pies de estatura. Casi llegaba a los 40 años y su piel era oscura y curtida. No sabía, oiga, leer ni escribir. Usaba ropa gruesa y desgastada. Cuando sonreía, la gente podía ver que le faltaban los 2 dientes frontales superiores. Vivía sola. Había dejado a su esposo a la edad de 29 años. Se fue sin darle aviso. Un día él despertó y ella se había ido. Después de varios años, ella le habló solo una vez más y a partir de allí no volvió jamás a mencionar el nombre de él. ¡Wow! El trabajo de esta mujer era intermitente. La mayor parte del tiempo aceptaba trabajos domésticos en hoteles pequeños, restregaba pisos, arreglando las habitaciones y cocinando, pero casi todas las primaveras y los otoños desaparecía de su trabajo. Regresaba sin un céntimo y trabajaba nuevamente para reunir poco a poco el dinero que pudiese juntar cuando estaba presente en su empleo. Trabajaba duro y parecía fuerte físicamente, pero se sabe que también había ratos en los que de repente se quedaba dormida. A veces en medio de una conversación, ella atribuía su aflicción a un golpe en la cabeza que le había dado en una pelea durante su adolescencia. ¿Quién hubiera respetado a una mujer así? La respuesta es más de 300, escúcheme, esclavos que la siguieron a la libertad fuera del sur. Reconocían y respetaban su liderazgo. También casi todos los abolicionistas de Nueva Inglaterra. Era el año de 1857. El nombre de la mujer era Harriet Tubman. Una líder con otro nombre.
Harry Truman tenía apenas unos 30 años cuando comenzó a ser llamada Moisés por su habilidad de ir a la tierra de cautiverio y libertar del yugo de la esclavitud a muchas personas de su pueblo. Tubman nació esclava en 1820 y creció en las tierras de Labrantio de Maryland. Cuando tenía 13 años, recibió un golpe en la cabeza que le causó problemas toda su vida. Estaba en una tienda y un superior blanco le ordenó unirse a él para poder golpear a un esclavo que estaba intentando escaparse. Cuando ella se negó y bloqueó el camino del supervisor, el hombre le arrojó una pesa de 2 libras que golpeó su cabeza. Esto casi provocó su muerte y su recuperación tomó meses. A la edad de 24 años se casó con John Tubman, un hombre negro libre. Por eso obtuve el apellido. Un hombre negro libre. Cuando ella le habló de escapar a la libertad del norte, él no quiso escuchar. Le dijo que si intentaba escapar, oiga, él la entregaría a las autoridades. Tremendo marido. Cuando ella decidió correr el riesgo de ir al norte en el 1949, lo hizo sola, sin decirle nada o sin decir una palabra. Su primera biografía, Sarah Blyford, afirmó que Tubman le dijo razones. Esto bien había 2 cosas a las que yo tenía derecho: la libertad o la muerte. Si no podía tener una, tendría la otra, porque ningún hombre me iba a capturar viva. Debía pelear por mi libertad mientras tuviera fuerza, y cuando llegara el tiempo de marcharme, el Señor iba a permitir que ellos me mataran. Tubman pudo llegar a Filadelfia, Pensilvania, por un Royladron, una red secreta de escape de los negros libres, los abolicionistas blancos y los cuáqueros. Los cuáqueros eran un grupo de cristianos que ayudaban a los esclavos a escapar, aunque ya era libre. Juró que volvería a Maryland y liberaría a su familia. En el 1850 hizo su primer viaje de regreso como conductora del Underground Railroad, alguien que sacaba y guardaba a los esclavos con la ayuda de simpatizantes a lo largo de todo el camino. Quiere decir que esta mujer no solamente luchó por su libertad, sino que luchó por la libertad de otros. Una líder de acero, es denotada. Cada verano e invierno, Tubman trabajaba como doméstica. Reunía poco a poco los fondos necesarios para hacer sus viajes de regreso al sur. Cada primavera y otoño arriesgaba su vida yendo al sur y regresando con más gente. Era intrépida y su liderazgo era inquebrantable. Era una tarea sumamente peligrosa, y cuando la gente a su cuidado flaqueaba, ella permanecía fuerte como el acero. Tubman había
sabía que si los esclavos que habían escapado regresaban, serían golpeados y torturados hasta que dieran información de quién los había ayudado. De modo que nunca permitió que la gente que guiaba se rindiese. Los muertos no cuentan historia, decía a un esclavo medroso, mientras lo apuntaba en la cabeza con una pistola. No era juguete, ¿no? El que se quería regresar, parece que le decía que los muertos no hablaban, que no se regresaban. Con una pistola cargada y no sabía leer ni escribir. Sí, sigue o muere. Entre el 1850 y 1860, Harry Truman guió a más de 300 personas, sin saber leer ni escribir, incluidos muchos miembros de su propia familia. Hizo 19 viajes por todo y se enorgullecía del hecho de que nunca perdió una persona bajo su cuidado. Mi tren nunca se descarrió, decía, y nunca perdió un pasajero. Los blancos sureños pusieron a la cabeza de Truman el precio de, oiga, $12,000. No era cualquier cosa. Ahorita que $12,000 es una tontería. Una fortuna. Los negros del sur simplemente la llamaban Moisés. Al comienzo de la guerra civil había sacado más gente de la esclavitud que ningún otro norteamericano en la historia, blanco y negro, hombre o mujer, es decir, buscaba la libertad de todos. Respeto en aumento. La reputación y la influencia de Truman imponía respeto, y no solo entre los esclavos que soñaban con obtener su libertad. Norteños influyentes de ambas razas la buscaban, hablaban en reunión y en hogares a lo largo de Filadelfia, Pensilvania, Boston, Massachusetts, Cantry, Canadá y August, Nueva York, donde finalmente se estableció. Gente prominente la buscaba, como el señor William Sherman, que posteriormente se convirtió en el secretario de Estado de Abraham Lincoln, y el franco abolicionista y antiguo esclavo Frederick Douglass. El consejo y el liderazgo de Douglass también fueron buscados por John Brown, el famoso abolicionista revolucionario Brown. Siempre se refería a la antigua esclava como General Truman, y se había citado su palabra cuando dijo que ella era mejor oficial que la mayoría de los que él había visto y podía dirigir un ejército con el mismo buen éxito que había dirigido su pequeño grupo de fugitivos. Esa es la esencia de la ley del respeto. Una prueba de liderazgo. Harry Truman no parecía ser candidata al liderazgo porque la suerte estaba contra ella. No había recibido educación, vivía en una cultura que no respetaba a los afroamericanos y trabajaba en un país donde las mujeres aún no tenían derechos al voto. A pesar de sus circunstancias, se convirtió en una líder
increíble. La razón es sencilla. Los individuos por naturaleza siguen, oiga, a líderes que son más fuertes que ellos. Todo el que entraba en contacto con ella reconocía su poder o poderoso liderazgo y se sentía obligado a seguirla. Así es como funciona la ley del respeto. No es un juego de adivinanza. La gente no sigue a otro por accidente. Sigue a individuos cuyos liderazgos respetan. Alguien que tiene un liderazgo de 8 en una escala de 1 al 10, en la que 10 es el más fuerte, no sale a buscar un 6 para seguirlo por naturaleza. Sigue a un 9, o a un 10. Los menos capacitados siguen a los altamente capacitados y dotados. En ocasión, un líder fuerte decide seguir a alguien más débil que él, pero cuando eso sucede, hay una razón. Por ejemplo, el líder más fuerte sigue a uno débil por respeto a la posición de la persona o a su realización, pasadas, o tal vez esté siguiendo la cadena de mando. Sin embargo, por lo general, los seguidores son atraídos a personas que son mejores líderes que ellos. Esa es la ley del respeto. Observen lo que ocurre cuando un grupo de personas se reúne por primera vez. Tan pronto empieza a interactuar, los líderes que hay en el grupo se hacen cargo inmediatamente. Piensan en términos de la dirección en la que desean ir y a quienes quieren llevar con ello. Al principio, la gente se mueve tentativamente en varias direcciones, pero después de conocerse uno a otro, al poco tiempo reconocerán los líderes más fuertes y los seguirán. Usualmente, cuando más capacidad de liderazgo tiene una persona, tanto más rápido reconoce el liderazgo o la falta de este en otros. Con el tiempo, la gente del grupo sube a bordo, sigue a los líderes más fuertes. Hacen eso o abandonan el grupo y siguen sus propios planes. Recuerdo haber oído una historia que muestra cómo la gente comienza a seguir a los líderes más fuertes. Sucedió a primeros de los años 70 cuando el central de baloncesto, ahora en Seattle, de la fama, Bill Walton, entró al grupo de la UCLA, Universidad de California, Los Ángeles, dirigidos por John Wooden. Se cuenta que el director dijo a los jugadores que no se le permitía tener vellos facial, es decir, en la cara. Walton, en un intento de asegurar su independencia, dijo que él no se afeitaría la barba. La respuesta sensata de Wonder fue: bueno, Billy, te voy a extrañar. Walton se afeitó la barba. No le dijo, te la tienes que afeitar. No le dijo, bueno, te voy a extrañar porque eres bueno y quiero que estés acá con nosotros, pero si no te la vas a afeitar, no se puede. ¿Qué le quedó al otro hacer? Un líder respetado se retira. Un líder respetado se retira.
En octubre del 1997, el baloncesto universitario presenció el retiro de otro gran líder, alguien que inspiraba respeto, pues pasó más de 30 años de su vida dando de sí a los demás. Su nombre es Dan Smith y era el director principal de baloncesto de la Universidad de Carolina del Norte. Acumuló un récord notable mientras dirigía a los Tar Heels y es considerado uno de los mejores directores en cualquier nivel en los 32 años como director principal en North Carolina. Ganó 879 juegos, más que ningún otro director en la historia del baloncesto universitario. Sus equipos registraron 27 temporadas consecutivas de 20 juegos ganaron 13 títulos de la conferencia de la costa atlántica. Jugaron en 11 cuartos de final y ganaron 2 campeonatos nacionales. Casi nada, pues. El respeto que Smith ha ganado entre sus iguales es tremendo. Cuando programó la conferencia de prensa para anunciar su jubilación, personas como John Thompson, director de Georgetown, y quien Smith venció en el campeonato nacional de 1982, y el antiguo jugador Larry Bronwyn, que ahora es director de los 76 del Philadelphia, fueron a mostrarle su apoyo. Mitchell Hawkins, director de la Universidad de California del Norte, dio a Smith una invitación abierta a hacer lo que quisiera en la universidad en los años siguientes. Aún el presidente de los Estados Unidos llamó a Smith para darle honores. Los más cercanos a Smith lo respetaban más. Pero la ley del respeto se puede apreciar más en el desempeño profesional de Smith, en la forma en que sus jugadores interactuaron con él. Lo respetaban por muchas razones. Les enseñaba mucho de baloncesto y de la vida. Los motivaba a desenvolverse bien académicamente y casi todos los jugadores obtuvieron un título. Los convirtió en ganadores. Les mostraba lealtad y respeto increíble. Charles Scott, quien jugaba para Smith y se ganó de Carolina del Norte en el 1970, avanzó y jugó baloncesto profesional y luego continuó para trabajar como director de mercadeo de los productos campeón respecto a su tiempo con Smith. Comentó: como uno de los primeros atletas universitarios negros de la asociación, por aquí, o de la Confederación de la Costa Atlántica, experimentó muchos momentos difíciles durante mi tiempo en Carolina del Norte, pero siempre pude contar con el director Smith. En una ocasión íbamos saliendo de la cancha después de un juego
en Carolina del Sur. Y uno de los fanáticos de ellos me llamó Gran Marlin Negro. Dos ayudantes tuvieron que impedir que el director Smith correteara al hombre. Fue la primera vez que vi al director Smith visiblemente molesto y quedé pasmado, pero más que todo yo estaba orgulloso de él. Durante su tiempo en Carolina del Norte, Smith causó un tremendo impacto. Su liderazgo no solo ganó juego y el respeto de sus jugadores, sino que también ayudó a producir 49 hombres extraordinarios que siguieron jugando baloncesto profesional. En esa lista hay grandes como Bob, MC Adam, James Ward y por supuesto Michael Jordan. No solo uno de los mejores jugadores en tribal o en ganar a los contrarios sin perder el balón, sino también un magnífico líder por derecho propio. Jaime Jordan, padre de Michael, dio crédito a Smith y a su liderazgo por gran parte del buen éxito de su hijo antes de un juego del playoff de desempate en Chicago en 1993 al anciano Jordan. Observó. ¿Cómo vamos con el tiempo? Dame tiempo. La gente subestima el programa que Dan Smith dirige. Él ayudó a Michael y darse cuenta de su capacidad atlética y pulirla. Pero lo más importante fue que formó en Michael el carácter que lo llevó a través de su profesión. No creo que Michael tuviera el privilegio de recibir más enseñanza que los demás. Tenía la personalidad que encajaba con la enseñanza y en Carolina pudo mezclar ambas cosas. Esa es la única forma en la que pudo verlo y creo que eso fue lo que hizo Michael en jugador que es. Michael Jordan se mostró firme en su deseo de jugar para un solo director, Phil Johnson, el hombre que sigue. Él es el mejor en el negocio. Esto es comprensible en un líder. Tengo 5 minutos, ¿verdad? Déjeme terminar esto aquí y nos vamos para la casa. Bendito el Señor. Como Jordan quiere seguir a un líder fuerte. Esa es la ley del respeto. Es posible que el deseo de Jordan haya tenido sus raíces en un tiempo en que el joven de California del Norte, aún en desarrollo, estaba siendo dirigido por su fuerte mentor y director, Dan Smith. ¿Cuántos seguirán? Hay muchas formas de decir al respecto de un seguidor a su líder, pero tal vez la prueba más grande de respeto se da cuando el líder hace un cambio grande en una organización. Yo pasé por esta prueba en el 1997 cuando trasladé mi compañía InCoin de San Diego a California.
Atlanta, Georgia, tomé la decisión de trasladarnos en 1996 mientras iba en un crucero por China con mi esposa Margaret, mientras hablábamos del traslado y nuestra expectativa, comencé a pensar mi influencia con mis líderes principales. Después de respaldar mentalmente mi historia personal con cada líder y la fuerza de mi liderazgo con ellos, calculé que 50% de ellos iba a ceder, a desplazar y a trasladarse a lo largo del país conmigo. Y la organización Margaret tuvo la misma opinión. Unos cuantos meses después, una vez que el presidente de INJOI, Dick Peter, y yo habíamos considerado todos los asuntos preliminares al traslado, comencé a acercarme a cada uno de mis líderes individualmente para informarles de la decisión de irnos a Atlanta. Uno tras otro me dijo que deseaba hacer el viaje. Yo esperaba que la mitad accediera a ir. Imaginé lo feliz que me puse cuando descubrí que cada uno de mis líderes principales iban conmigo, 100%. Ha pasado más o menos un año después de que nos trasladamos y todos esos líderes principales aún trabajan conmigo en Atlanta. ¿Por qué tanto hicieron el viaje? Sé que una de las razones es que esos líderes son personas que hacen la diferencia y desean ser parte de la visión de nuestra organización. Otra es que he invertido mucho tiempo y energía en mis relaciones con ellos y he enseñado valor a su vida. Pero hay otra razón, la más importante para mí. Las razones que mencioné no habían sido suficientes y no hubiera sido un líder más débil como he pasado mi vida desarrollando mis técnicas de liderazgo. Eso ha hecho posible que dirija a otros líderes fuertes. Las personas que son un 9 o un 10 no seguirán a un líder 7. Así como funciona el liderazgo, ese es el secreto de la ley del respeto. Página 50 y terminamos por hoy. Mañana vamos a la ley de la intuición. No la ley de sospecha, ¿no? A la ley de intuición, no la ley de sospecha. Bendiciones. 43.